bendiciones en este viernes, ya viernes 19 de agosto del año 2022, viernes de la vigésimo semana del tiempo ordinario, por la semana 20 ya del tiempo ordinario. Y continuamos con estos relatos del Evangelio según San Mateo. Y hoy se nos presenta un texto muy interesante y hay que ponerle mucha consideración. Tal vez podríamos decir que es algo que ya sabemos, porque lo hemos escuchado en canciones, que Dios es amor, amados, amémonos unos a los otros, y el valor del amor como una realidad vital en la vida cristiana. El amor es el mandamiento principal. Pero el contexto que hoy se nos presenta es justamente que los saduceos, que eran como los doctores de la ley, como la aristocracia más alta de lo que era el judaísmo, pues quieren poner a prueba al Señor y le preguntan sobre cuál es la ley más importante. Y esa ley más importante, el Señor les dice, obviamente el evangelio que Dios, el mandamiento que todo el pueblo judío conoce, amarás al Señor tu Dios, y ojo lo que menciones, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es algo muy importante de entender. ¿Por qué? Porque el amor hoy se nos ha querido vender como un elemento único y exclusivamente emocional. Yo tengo que sentir amor. Pero lo cierto es que el amor es una decisión constante. Es una decisión que conlleva un conocimiento y que conlleva que saber que hay conocimiento donde nos daremos cuenta, por ejemplo, que el ser amado tendrá sus virtudes y tendrá sus defectos en un tema, por ejemplo, desde la perspectiva matrimonial. Hoy se nos ha querido desligar propiamente el tema del corazón con el cerebro y nos ponen como dos antagonías, cuando justamente en algunas traducciones dice con todo tu ser, pero en algunos textos también se traduce como con toda tu mente. ¿Por qué? Porque es necesario un conocimiento, un acercamiento. Usted empieza a ver, empieza a amar y conforme ama se acerca, conoce y conforme va conociendo va amando más. Y decide y entiende que no solamente se trata de sentir bonito, que no solamente es estar en los momentos donde todo está feliz, sino también aprender a amar en los momentos en los que a veces las cosas no caminan tan bien. ¿Por qué? Porque por mi mente, por mis recuerdos, por mi inteligencia, por mi raciocinio, sé que estoy en el lugar indicado, pero a veces las cosas no salen del todo como uno quiere. Entonces por eso se nos invita a amar en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero para eso no estoy enamorado de la situación, o no estoy enamorado por lo que siento, sino que amo porque sé con quién estoy. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. Dios nos ama por lo que somos, porque Él sabe que nos ha creado. Y por eso nos ama con mucha locura. Pero también por otro lado, a veces nosotros es muy sencillo decir que amamos a Dios cuando todo está bien. Pero cuando vienen las dificultades, a veces le damos la espalda. O a veces decimos amar a Dios cuando hay una necesidad o un vacío espiritual, pero cuando todo está bien nos olvidamos de Él. Entonces vean qué importante se vuelve esa necesidad de conocer para amar y amar para conocer, que es un ciclo que si lo ponemos en manos de Dios, pues podríamos aprender muchísimo. Y sobre todo, como dice aquella frase, cuando las cosas están mal, sabiendo que Dios es amor, y como dice justamente Romanos, Dios actúa en todas las cosas para bien de los que le aman, entonces yo puedo ser capaz, tal vez ahorita no tengo la respuesta, pero sé que Dios me ama, entonces yo sé que no tengo que buscar un por qué, sino un para qué, y Dios actuará en su momento. Eso por este lado. Lo segundo es cómo complementa. Los saduceos, como decía anteriormente, eran la aristocracia más alta del pueblo, y en muchos aspectos, cosa que también ocurría mucho en los fariseos, despreciaban muchísimo a las personas que estaban alrededor. Entonces por eso se vuelve importante lo que Jesús indica, pero hay uno semejante que yo escuchaba, creo que, no recuerdo la homilía de un sacerdote español de apellido Martín, que es algo muy interesante, que es que la palabra semejante la escuchamos, por ejemplo, la primera vez en el Génesis, cuando Dios en la creación dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra.
¿Qué quiere decir? Que hay una vinculación entre Dios y nosotros. Nosotros nos asemejamos a Dios. Por otro lado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el amor de Dios, el amor que le tributamos a Dios, por decirlo de alguna manera, debe ser semejante a aquel también que tributamos a los demás y a toda la humanidad en general. No solamente a los que viven a nuestro lado, no solamente a los que nos hacen bien, no solamente a los que tal vez nos saludan o nos dan cositas o demás, no. Volvemos al tema de es amar a todos, entendiendo y reconociendo, teniendo en mi cabeza y en mis recuerdos que Dios es el primero que me amó a mí. A pesar de mis defectos, a pesar de mis debilidades, a pesar de que me olvido muchísimo de Él. Entonces, qué importante es entender que el amor no solamente es un mismo sentimiento, no limitarlo a un sentimentalismo, a un deseo, a un plano que ahorita nos lo llevan inclusive hasta un plano completamente sexual, que claramente la parte sexual es importante en la vida del amor del ser humano. Pero no solamente es eso, y no podemos restringirlo a eso, no podemos quitarlo de la parte también mental, el entender, el reflexionar, el cómo a veces yo, por un momento de emocionalismo, pierdo o puedo perder toda una realidad que por un momento olvido. ¿Cómo pierdo yo un matrimonio, una familia, un futuro por un momento de placer? Por dejarme mover por mis emocionalidades. ¿Cómo puedo yo perder la vida por un momento en el que me dejo conducir por un deseo a una droga, a una cosa peligrosa, etcétera? Entonces, ahí es donde por eso es importante entender que el amor como creación de Dios y como esencia de Dios no podemos limitarlo únicamente al plano del emocionalismo. Toda mi alma, todo mi corazón, todas mis fuerzas, toda mi mente, todo mi ser. Que estemos dispuestos siempre a vivir en el amor que Dios nos ha dado y de esa manera enseñarle a los demás qué es el verdadero amor, no esas versiones distorsionadas que a veces nos quieren vender. Bendiciones y feliz tarde.